Después del divorcio me quedé sin hogar hasta que un desconocido preguntó, ¿Eres Michael? Acabas de heredar 47 millones de dólares. El contenedor detrás de la cocina italiana de Romano se había convertido en mi lugar favorito, no porque la comida fuera mejor que en otros lugares, sino porque tiraban su pan exactamente a las 9:30 cada mañana, aún caliente a veces, envuelto en plástico que lo mantenía limpio. Tenía 43 años, era veterinario licenciado con 16 años de experiencia y estaba organizando mi vida alrededor de los horarios de la basura. Ese día de octubre comenzó con escarcha en mi bolsa de dormir y hambre lo suficientemente aguda como para marearme. La chaqueta que había encontrado 2 semanas antes detrás de un contenedor de donaciones de Goodwill ya no era suficiente. El invierno se acercaba, y yo sabía lo que eso significaba para personas como yo. Algunos no llegarían a la primavera. Acababa de sacar una lasaña medio comida, aún en su envase para llevar, cuando escuché pasos en el pavimento mojado. Zapatos limpios, por el sonido, caros, que hacían clic con propósito, no el arrastre de los guardias de seguridad o el golpe agresivo de alguien a punto de decirme que me moviera. Michael Thompson. La voz era profesional, cuidadosa. Michael James Thompson. Me giré lentamente, el envase de lasaña aún en mis manos. El hombre que estaba allí parecía como si acabara de salir de un comercial de una firma de abogados. Traje azul marino, que probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en un mes. Corbata plateada, maletín de cuero que brillaba incluso en la tenue luz de la mañana. Su cabello aún era gris, perfectamente peinado a pesar del viento. ¿Quién pregunta? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. 3 meses en las calles cambian cómo suenas, cómo te paras, cómo miras a los ojos de alguien. Mi nombre es Harold Blackstone. Soy un abogado de sucesiones de Nueva York. Sacó una fotografía de su abrigo y me tensé hasta que vi que sacaba una fotografía. ¿Es usted? Tomada en 2018. La foto me mostraba en mi bata veterinaria blanca, de pie frente a mi clínica, sonriendo como si poseyera el mundo. Cuando tenía una casa, una práctica, una esposa que creía que me amaba, una hija que aún devolvía mis llamadas. ¿Cómo obtuvo esa? Su tío abuelo Rudolph Harley falleció el mes pasado en Manhattan. Ha sido nombrado en su testamento. Me reí. Salió áspero y amargo. El tío Rudolph, el hombre que me enviaba $5 en una tarjeta de cumpleaños cada año hasta que cumplí 18 años, luego nada. No he sabido de él en 25 años. La expresión de Blackstone no cambió. El señor Harley era particular sobre el contacto familiar, pero llevaba un registro de todos. Sabía sobre su práctica veterinaria en Cedar Falls, sabía sobre su divorcio de Verónica, sabía sobre sus circunstancias actuales. Mis circunstancias actuales. Miré hacia abajo, hacia mis jeans manchados que llevaba puestos desde hacía 2 semanas, hacia los zapatos unidos con cinta adhesiva que había encontrado. ¿Quiere decir que sabía que había estado sin hogar durante 3 meses? Sí. La voz de Blackstone se suavizó ligeramente. Sabía todo, y le dejó toda su herencia. El envase de lasaña se resbaló de mis manos, golpeando el suelo con un chapoteo húmedo. Su ático en Manhattan, en el Upper East Side. Su yate de 40 pies atracado en los Hamptons. Su cartera de inversiones. Su colección de arte. Sus libros raros. El valor total es de aproximadamente 47 millones. Mis piernas se debilitaron. Agarré el borde del contenedor para permanecer de pie. Esto es una estafa. Está ejecutando algún tipo de engaño. Blackstone alcanzó su maletín y sacó un documento. El bufete de abogados de Blackstone Whitman y Asociados ha manejado la herencia de Hartley durante 30 años. Aquí está mi tarjeta, mi número de certificación de la barra y una copia del certificado de defunción. Puede verificar todo. Miré los papeles, los sellos oficiales, los números que no podían ser reales. 47 millones. Hace 6 meses, Verónica se había reído de mí fuera del tribunal. Nadie amará jamás a un hombre pobre como tú, había dicho, subiendo al BMW de su nuevo novio, Clayton. Vas a morir solo en la calle, Michael. Eres patético. Debe haber un error, dije. El tío Rudolph tenía familiares exitosos. Mi primo Damon trabaja en Wall Street. Trevor es cirujano en el Montesí. ¿Por qué me dejaría todo a mí? Hay una condición, dijo Blackstone, y ahí estaba, el detalle que arruinaría todo. Pero no puedo hablar de eso aquí. El señor Hartley dejó instrucciones específicas. Debe venir a Nueva York, a su ático, y ver un mensaje de video que grabó. Solo entonces sabrá lo que debe hacer para reclamar la herencia. Y si no lo hago, si me quedo aquí, entonces en 72 horas
Toda la herencia se transfiere a un beneficiario alternativo, alguien que conoce bastante bien, en realidad. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Su ex esposa, Veronica Thompson. El mundo se inclinó. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos, sentir el frío de mi bolsa de dormir aún en mis huesos, saborear la desesperación de los últimos 3 meses. Señor Thompson, dijo Blackstone, revisando su reloj, un Rolex que capturó la débil luz del sol. Tengo un auto esperando. Podemos estar en Nueva York al mediodía. Tendrá la oportunidad de ducharse, cambiarse de ropa, comer una comida decente. Cualquiera que sea su decisión sobre la herencia, al menos dese eso. Miré el contenedor que se había convertido en mi lugar de desayuno, al callejón donde había aprendido a dormir con un ojo abierto, a la vida que ya no se sentía como vivir. En alguna parte de Manhattan había un ático con mi nombre y 47 millones esperando. Todo lo que tenía que hacer era descubrir qué quería mi tío muerto a cambio. «Dame 5 minutos», dije. «Necesito decirle a alguien que me voy». Mientras caminaba para encontrar a Jeremiah, el veterano de Vietnam que me había enseñado qué refugios eran seguros y qué iglesias realmente ayudaban, no podía quitarme la sensación de que el tío Rudolph había estado planeando esto durante mucho tiempo. El tío al que apenas recordaba, que me enviaba $5 cada cumpleaños como un reloj, aparentemente había estado observando toda mi vida, esperando que cayera lo suficiente para entender la lección que había planeado. El hombre del traje de $1000 seguía de pie junto al contenedor cuando regresé, luciendo tan fuera de lugar en ese callejón como la esperanza en un refugio para personas sin hogar. Pero era real, los papeles eran reales, y en alguna parte de la ciudad de Nueva York, mi tío muerto me había dejado una fortuna o una última crueldad. De cualquier manera, tenía que ser mejor que rebuscar en los contenedores mientras mi exesposa le decía a todos que ya estaba muerto. Hace 18 meses, tenía todo lo que un veterinario de pueblo pequeño podía desear. Mi clínica en la calle Maple en Cedar Falls, Ohio, no era gran cosa desde fuera. Solo una casa de 2 pisos convertida con un letrero pintado que decía Thompson Veterinary Care. Pero dentro era mi reino. Conocía cada centímetro de esas salas de examen. Había instalado personalmente las luces de cirugía. Había pintado las paredes de un azul suave porque los estudios mostraban que calmaba a los animales ansiosos. La mañana en que mi vida comenzó a desmoronarse comenzó como cualquier otra. Estaba examinando el gato atigrado antiguo de la señora Patterson cuando Verónica llamó. «Necesitamos hablar esta noche», dijo, su voz llevando ese filo afilado que había estado escuchando más seguido. «Y no digas que vas a trabajar hasta tarde de nuevo». Verónica y yo habíamos estado casados durante 15 años. Nos conocimos cuando trajo el hurón enfermo de su compañera de cuarto, cuando yo recién había salido de la escuela de veterinaria, y ella trabajaba en un banco. Se había reído de mis bromas nerviosas, dijo que admiraba a un hombre que se preocupaba por criaturas indefensas. En algún momento, esa admiración se había convertido en resentimiento. ¿Por qué no puedes ser más ambicioso? Había comenzado a preguntar unos 5 años después de nuestro matrimonio. Mira al esposo de Naen, Robert. Acaba de convertirse en socio en su firma. Están de vacaciones en Cabo el próximo mes. Naen era la mejor amiga de Verónica de la universidad, y comparar nuestra vida con la de ellos se había convertido en el pasatiempo favorito de Verónica. Robert le había comprado a Naen un Tesla para su cumpleaños. Robert había invertido en criptomoneda temprano. Robert estaba llevando a Nadine a París para su aniversario. Había intentado explicarle que estaba feliz con mi práctica, que teníamos una buena vida. Éramos dueños de nuestra casa, no teníamos deudas excepto la hipoteca, y estaba haciendo un trabajo que importaba para mí. El Golden Retriever de la señora Chen está vivo gracias a la cirugía que realicé la semana pasada, le decía. ¿Eso no cuenta para algo? No paga una casa de vacaciones, respondía ella. La noche que pidió el divorcio, la encontré en nuestro dormitorio haciendo una maleta. He estado saliendo con Clayton Mortgage, anunció con la misma casualidad con la que podría decirme que había cambiado de tienda de comestibles. Es un ejecutivo en Pharmax Industries. Él realmente tiene ambición. Michael Clayton Mortgage. Lo había conocido una vez en un evento de recaudación de fondos de la ciudad. Todo dientes blancos y apretones de mano firmes. El tipo de hombre que usaba su anillo de universidad 20 años después de graduarse y se aseguraba de que supieras que su reloj costaba más que mi auto. El divorcio fue brutal de maneras que no había imaginado posible.
El abogado de Verónica argumentó que ella había sacrificado su avance profesional para apoyar mis ambiciones modestas. No importa que hubiera dejado 3 trabajos diferentes en 10 años porque no le gustaban sus gerentes. El juez le otorgó la casa, la mitad del valor de la clínica y una pensión alimenticia mensual que aplastaría lo que quedaba de mi negocio. Mi madre, Dorothy, intentó ayudar. A los 71 años, vivía con la seguridad social y la pequeña pensión de mi padre por sus 30 años en la compañía telefónica. Papá había muerto 5 años antes de un ataque al corazón. Justo en medio de cortar el césped, se fue antes de que llegara la ambulancia. Mamá me ofreció sus ahorros, todos los $8,000. No puedo tomar tu dinero, mamá, le dije, sentado en su cocina que aún olía al pastel de manzana que horneaba todos los domingos. Tu padre querría que te ayudara, insistió, sus manos temblando ligeramente mientras escribía el cheque. Lo tomé, prometiendo pagarle, sabiendo que probablemente nunca podría. Mi hermano menor, Denise, lo había hecho mejor, manejando una cadena de tiendas de mejoras para el hogar en Columbus. Cuando llamé para pedirle un préstamo, solo para mantener la clínica en funcionamiento hasta que encontrara una solución, se quedó en silencio. Mike, tengo mi propia familia de la que preocuparme. Quizás esto es una señal de que deberías intentar algo más. Verónica siempre dijo que podrías haber hecho algo mejor. Incluso Denise había tomado su lado. La clínica no pudo sobrevivir a la hemorragia financiera. Tuve que dejar ir a Jennifer, mi asistente veterinaria, que había estado conmigo durante 8 años. Luego a Marcus, mi recepcionista. Finalmente, lo estaba haciendo todo yo mismo, trabajando días de 16 horas, durmiendo en la oficina de atrás para ahorrar dinero en gasolina. El último animal que traté fue un perro callejero que alguien encontró detrás de la tienda de comestibles, atropellado por un auto, la pata rota en 2 lugares. Lo arreglé sabiendo que nunca vería un centavo por ello, sabiendo que sería mi última cirugía. Al día siguiente, el banco ejecutó la hipoteca. Mi hija Bethany tenía 16 años entonces, un junior en la escuela secundaria. Verónica la había envenenado completamente contra mí. Mamá dice que elegiste a tus estúpidos animales sobre tu familia, me texteó. Dice que podrías haber sido un médico de verdad, pero no eras lo suficientemente inteligente. Ese texto dolió más que perder todo lo demás. En 3 semanas después de la ejecución hipotecaria, estaba viviendo en mi camioneta. Cuando la reposicionaron, tenía una mochila, una bolsa de dormir y ningún lugar a donde ir. La primera noche en las calles, caminé hasta el amanecer, demasiado asustado para dormir, demasiado orgulloso para llorar. Para el 3er mes, había aprendido la matemática brutal de la falta de hogar. ¿Qué contenedores tenían la mejor comida? ¿Qué esquinas la policía ignoraba? ¿Qué refugios no te robarían los zapatos mientras dormías? La última vez que vi a Verónica fue fuera del Walmart, donde a veces encontraba trabajo diario. Ella salía con Clayton, ambos llevando bolsas de compras, riendo de algo. Me vio antes de que pudiera apartarme. El asco en su rostro era absoluto. Dios, Michael, hueles como una alcantarilla. Dijo lo suficientemente fuerte para que otros compradores la escucharan. Esto es lo que te has convertido. Gracias a Dios que Bethany no tiene que ver esto. Clayton puso su brazo alrededor de ella, llevándola hacia su BMW, pero ella no había terminado. «¡Eres patético!», gritó. «Ninguna mujer te querrá nunca. Vas a morir solo, probablemente en algún callejón, y nadie se dará cuenta durante semanas». Eso fue hace 6 semanas. Cada mañana desde entonces, al despertar en cartón o concreto, escuchaba esas palabras. Probablemente tenía razón. Hombres como yo no se recuperaban de esta caída. Solo desaparecíamos, nos convertíamos en estadísticas, nombres en formularios que nadie leía. De pie en ese callejón con Harold Blackstone, sosteniendo papeles que afirmaban que había heredado millones, no podía reconciliar al hombre que había sido con lo que me había convertido. En algún lugar entre el veterinario de manos suaves y voz gentil, y este extraño de ojos huecos que sabía qué restaurantes tiraban comida a un comestible, me había perdido por completo. Pero el tío Rudolph aparentemente había estado observando todo el tiempo, esperando que llegara al fondo, preparando algo que aún no podía entender. La mañana de octubre que cambió todo comenzó conmigo despertando detrás de un muelle de carga. La escarcha hacía que mis articulaciones dolieran como las de un anciano. Ni siquiera estaba seguro de qué día era. Martes, quizá, o miércoles. Los días se mezclaban cuando tus únicas citas eran con contenedores y sus horarios de disposición. La cocina italiana de Romano tiraba su pan sobrante a las 9:30 en punto. El dueño, el señor Romano, era un hombre decente que siempre embolsaba todo 2 veces
y a veces dejaba lo bueno justo en la parte superior. Creo que sabía que personas como yo dependían de su basura. Una vez me vio observando desde la puerta trasera mientras clasificaba cuidadosamente las bolsas, y en lugar de ahuyentarme, solo asintió y volvió adentro. Acababa de encontrar un recipiente de lasaña, apenas tocado, probablemente de alguien que había pedido demasiado, cuando escuché esos pasos. Limpios, deliberados, zapatos caros sobre pavimento mojado. Después de 3 meses en las calles, aprendí a identificar el peligro solo por el sonido. Señor Michael James Thompson. El hombre que estaba allí parecía el dinero mismo. Traje azul marino sin una arruga, corbata plateada que capturaba la luz, zapatos que probablemente costaban más de lo que yo solía ganar en una semana. Tenía unos 60 años, cabello plateado, llevándose con la confianza de alguien que nunca se había preguntado de dónde vendría su próxima comida. ¿Quién pregunta? Mi voz salió defensiva, lista para correr si era necesario. Mi nombre es Harold Blackstone, abogado de sucesiones de la firma Blackstone Whitman y Asociados en Nueva York. Metió la mano en su abrigo lentamente, como si supiera que los movimientos repentinos podrían asustarme. Lo he estado buscando durante 2 semanas. Sacó una fotografía y mi corazón casi se detuvo. Era yo de mi antigua vida, de pie frente a mi clínica con mi bata blanca, sonriendo como si tuviera todo resuelto. Mi cabello estaba cortado, mi rostro estaba afeitado, mis ojos aún tenían esperanza. ¿Es usted circa 2018? ¿Cómo obtuvo eso? La foto era de la página web de mi clínica, que debería haber sido eliminada meses atrás cuando dejé de pagar por el alojamiento. Su tío abuelo, Rudolph Hartley, falleció el mes pasado en Manhattan. Antes de su muerte, contrató a investigadores privados para mantener información actualizada sobre todos los miembros de la familia. El tono de Blackstone era matter of fact, como si acechar a los familiares fuera completamente normal. Usted fue particularmente difícil de localizar después de perder su dirección permanente. Tío Rudolph. Tenía quizás 5 recuerdos del hombre, todos de cuando era niño. Alto, siempre usando trajes oscuros, apareciendo en reuniones familiares pero nunca participando realmente. Había enviado tarjetas de cumpleaños con billetes de $5 como un reloj hasta que cumplí 18 años. Luego nada. Mamá lo mencionaba ocasionalmente, el hermano menor de su madre, que había hecho dinero en Nueva York y se había olvidado de sus raíces en Ohio. No he hablado con el tío Rudolph en 25 años, dije. ¿Por qué me buscaría? Porque te nombró el único beneficiario de toda su herencia. El recipiente de lasaña se resbaló de mis dedos entumecidos, salpicando sobre el asfalto. Eso es imposible. Le aseguro que es bastante posible y completamente legal. Blackstone abrió su maletín con eficiencia practicada. La herencia del señor Hartley incluye un ático en Manhattan valorado en 12 millones, un yate atracado en los Hamptons que vale 3 millones, una extensa colección de arte, una biblioteca de primeras ediciones raras y una cartera de inversiones valorada actualmente en aproximadamente 32 millones. El valor total de la herencia es de 47 millones después de impuestos y tarifas. Agarré el borde del contenedor porque el mundo giraba. 47 millones. Ayer había luchado con otro hombre sin hogar por un sándwich medio comido. Ahora este extraño contraje me decía que era rico. Esto es una estafa, dije, aunque, incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que ningún estafador se molestaría con alguien como yo. ¿Qué podrían robar? Mi bolsa de dormir, los 14 escondidos en mi zapato. Blackstone sacó documentos, papeles oficiales con sellos y marcas de agua. El certificado de defunción, dijo, mostrándome cada papel. El testamento, presentado ante el Tribunal de Sucesiones del Estado de Nueva York, mis credenciales del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. Mi firma ha manejado la herencia de Hartley durante 3 décadas. Pero, ¿por qué yo? Mi voz se quebró. El tío Rudolph tiene familiares exitosos. Mi primo Damon trabaja en Goldman Sachs. Trevor, el hijo de la tía Francine, es cirujano. Lo conocían, lo visitaban. ¿Por qué dejarme todo a mí, el fracaso de la familia? La expresión de Blackstone cambió ligeramente. Algo parecido a la simpatía cruzando sus rasgos. Hay una condición adjunta a la herencia. El señor Hartley dejó instrucciones específicas que no pueden discutirse aquí. Debe venir a Nueva York, a su ático, y ver un mensaje de video que grabó antes de su muerte. ¿Solo entonces sabrá lo que se requiere para reclamar la herencia? Por supuesto, había un detalle. Siempre había un detalle. ¿Qué tipo de condición?
Estoy legalmente prohibido de discutirlo fuera de la residencia. Miró su reloj, un Rolex que brillaba en el débil sol de la mañana. Sin embargo, puedo decirle que tiene 72 horas para escuchar los términos. Si se niega o no se presenta, toda la herencia se transfiere a un beneficiario alternativo. ¿Quién? Su exesposa, Veronica Thompson. En realidad me tambaleé. Veronica, quien se había llevado todo en el divorcio, quien se había reído de mi destrucción, quien me dijo que moriría sin amor y sin lamentos en la calle. La idea de que ella recibiera el dinero del tío Rudolph me enfermó físicamente. El señor Hartley fue muy exhaustivo en su investigación. Blackstone continuó. Sabía sobre su divorcio, sobre la relación actual de la señorita Thompson con Clayton Mortgage, sobre sus dificultades financieras recientes desde que el señor Mortgage la dejó hace 3 meses por su secretaria. Clayton había dejado a Verónica. Alguna parte de mí, la parte pequeña que sobrevivir en las calles no había matado aún, sintió una chispa de satisfacción. El jet privado está esperando en el aeropuerto regional. Blackstone dijo, podemos estar en Nueva York al mediodía. Hay instalaciones de ducha en la sala del aeropuerto, ropa fresca esperando. Sea lo que decida sobre la herencia, señor Thompson. Al menos deséese una comida cómoda en una noche en una cama adecuada. Miré a mi alrededor, mi mundo. El contenedor del que había estado comiendo, el cartón en el que dormiría esta noche si me quedaba, el carrito de compras de Jeremías a lo lejos, la bandera estadounidense que había adjuntado a él ondeando en el viento. Este era mi vida ahora, pero no tenía que seguir así. ¿Qué podría ser la condición posiblemente? Pregunté, más para mí que para Blackstone. Solo puedo decir esto, el señor Hartley creía en probar el carácter a través de la adversidad. Escribió en su carta final que te había elegido por razones que se harían claras. Probar el carácter a través de la adversidad. Casi me reí. Si esa era la prueba, la había estado haciendo durante 3 meses seguidos, fallando un poco más cada día. Dame una hora, dije finalmente. Necesito decirle adiós a alguien, y necesito pensar. Por supuesto. Blackstone me entregó una tarjeta de visita, papel grueso que se sentía extraño en mis manos callosas. El auto estará esperando en la esquina de Fifth y Main, un Lincoln Town Car negro, matrícula BWA00001. Mientras se alejaba, esos zapatos caros haciendo clic en el pavimento, me quedé allí sosteniendo una tarjeta de visita que valía más que todo lo demás que poseía combinado. En algún lugar de Nueva York, un tío muerto que apenas recordaba había preparado una especie de prueba, alguna condición que me daría 47 millones, o se los entregaría a la mujer que me destruyó. Encontré a Jeremías 2 manzanas más allá, clasificando latas de aluminio que había recogido. Oye, hermano, dije, algo ha pasado. O estoy a punto de tener mucha suerte, o estoy caminando hacia la broma más cruel que alguien haya hecho jamás. Encontré a Jeremías detrás de la antigua estación Texaco, clasificando latas de aluminio en su carrito de compras con precisión militar. Cada lata estaba aplastada exactamente de la misma manera, organizada por marca. Los viejos hábitos de sus días en el ejército morían duro, incluso después de 40 años en las calles. Jeremías, llamé, y él miró hacia arriba, su rostro curtido rompiéndose en una sonrisa con huecos. Michigan Mike, ¿encontraste el desayuno? Romanos suele ser bueno los martes. Así me llamaba, Michigan Mike, aunque lo había corregido una docena de veces que era de Ohio. No importaba para Jeremías. Todos necesitaban un apodo en su mundo. Escucha, hermano. Algo ha pasado. Un abogado acaba de encontrarme. Dice que mi tío murió y me dejó dinero. Mucho dinero. Jeremías entrecerró los ojos mirando la tarjeta y luego a mí. Has estado bebiendo ese enjuague bucal otra vez. Esa cosa te hará ver cosas. Hablo en serio. Quiere que vaya a Nueva York hoy. Si esto es real, si incluso una parte de esto es real, es posible que no regrese. Jeremías dejó sus latas y realmente me miró. En 3 meses me enseñó todo sobre cómo sobrevivir en las calles. ¿Qué refugios tenían chinches? ¿Cuáles tenían buena seguridad? ¿Cómo mantenerse caliente usando periódicos y cartón? ¿Dónde la policía te dejaría en paz si te quedabas quieto? Me salvó la vida más de una vez, arrastrándome de vuelta cuando quería rendirme por completo. ¿Recuerdas lo que te dije tu primera semana aquí? No confíes en nadie que ofrezca algo gratis. La otra cosa que pensé en esos primeros días aterradores. Cada puerta que se cierra, otra está esperando para abrirse. Solo tienes que vivir lo suficiente para encontrarla. Eso es correcto. Alcanzó su carrito y sacó algo envuelto en plástico. Me lo dio. Era un reloj, viejo pero limpio,
del tipo con manecillas en lugar de números digitales. Encontré esto la semana pasada. Lo estaba guardando para intercambiar, pero lo necesitarás más que yo. A los ricos les importa el tiempo. El gesto rompió algo dentro de mí. Este hombre que no tenía nada me estaba dando una de sus pocas posesiones valiosas. Jeremías, no puedo aceptar esto. Puedes y lo harás. Su voz se volvió severa. El sargento que había sido una vez mostrando a través. Y si esto es real, si obtienes este dinero, no te olvides de nosotros aquí. No te conviertas en una de esas personas que cruza la calle para evitar mirar lo que solías ser. Si esto funciona, volveré por ti. Lo prometo. No hagas promesas que no puedas cumplir, Michigan. Solo recuerda, somos humanos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros quiere. Ser visto como humanos. Apreté su hombro. Este hombre que se había convertido en mi improbable hermano en el periodo más oscuro de mi vida. Luego caminé hacia Fifth y Main. El Lincoln negro estaba allí, motor en marcha. Blackstone esperando en el asiento trasero. El viaje al aeropuerto fue surrealista. Los asientos de cuero se sentían increíblemente suaves después de meses de concreto y cartón. El auto tenía asientos con calefacción, algo que había olvidado que existía. Blackstone me entregó una carpeta con documentos sobre la herencia del tío Rudolph, páginas de lenguaje legal en el que no podía concentrarme. En la terminal privada del aeropuerto regional, Blackstone me llevó a una sala VIP que ni siquiera sabía que existía. Las instalaciones de ducha están por allí, dijo. Tomé la libertad de hacer que entregaran ropa. Estimamos su talla a partir de registros antiguos de licencias de conducir. La ducha fue trascendental. Agua caliente que no se agotaba después de 3 minutos. Jabón que olía a cedro en lugar de desinfectante industrial. Me quedé bajo ese chorro durante 20 minutos, viendo cómo 3 meses de vida en la calle se arremolinaban por el desagüe. Mis manos se veían extrañas cuando estaban limpias. Mis uñas humanas de nuevo en lugar de negras por la suciedad. La ropa me quedó perfecta. Jeans oscuros, camisa abotonada, una chaqueta azul marino. Nada extravagante, pero limpio y nuevo. Mirándome en el espejo, casi podía ver al hombre que solía ser si ignoraba las mejillas hundidas y la forma en que mis ojos se habían vuelto opacos. En el jet privado, Blackstone me ofreció café y sándwiches. Café real, no los paquetes instantáneos que había estado robando de las gasolineras. El sándwich tenía pavo, queso suizo, lechuga que realmente crujía. Comí lentamente, mi encogido estómago protestando por la riqueza. Cuénteme sobre el tío Rudolph, dije mientras ascendíamos sobre las nubes. El verdadero él, no la historia que quería que la gente creyera. Blackstone consideró sus palabras cuidadosamente. Rudolph Hartley era brillante, excéntrico y completamente solo por elección. Construyó su fortuna comerciando con libros raros y autenticación de arte, pero su verdadero talento era leer a las personas. Podía mirar una pintura o un manuscrito y detectar una falsificación al instante, pero más que eso, podía mirar al vendedor y conocer toda su historia. Sin embargo, eligió dejar todo a un sobrino al que no había visto en décadas. Mantuvo archivos sobre cada miembro de la familia. Blackstone dijo, su primo Damon, el banquero de inversión, rastreó cada transacción. Cada presentación a la SEC, su primo Trevor, la carrera quirúrgica, cada revisión de paciente, cada demanda por mala praxis. Y sobre usted, tenía investigadores enviando informes mensuales. Su práctica veterinaria, su matrimonio, su colapso. Me vio convertirme en un indigente y no hizo nada. Estaba muriendo de cáncer de páncreas. Para cuando lo perdió todo, tenía semanas de vida. Pero sí, me observó. Dijo, el sufrimiento revela el carácter de maneras que el éxito nunca puede. A través de la ventana del jet, podía ver Nueva York acercándose, ese famoso horizonte alcanzando como dedos que se aferran al cielo. En algún lugar allí abajo había un ático con mi nombre, y 47 millones esperando, y una condición que no podía imaginar. Señor Blackstone, ¿qué clase de hombre pone condiciones para salvar a su propia familia? El tipo que cree que la salvación no debería ser gratis, respondió. El señor Hartley a menudo decía que el dinero no ganado destruía más vidas que la pobreza. Mientras descendíamos hacia el aeropuerto Teterboro, pensé en Verónica enterándose de esta herencia. Ella había dejado a Clayton después de que la engañara. Según Blackstone, estaba enfrentando una ejecución hipotecaria en la casa que me había quitado en el divorcio. La idea de que ella recibiera este dinero si fallaba en la prueba que el tío Rudolph había diseñado me revolvió el estómago. Pero más que eso, pensé en las palabras de Jeremías. No nos olvides aquí. No te conviertas en una de esas personas que cruza la calle. Sea lo que sea la condición del tío Rudolph,
Tenía la sensación de que determinaría no solo si obtenía su dinero, sino qué tipo de hombre me convertiría con él. El jet aterrizó suavemente, y Blackstone se levantó, enderezando su corbata. El ático está a 40 minutos de aquí. El mensaje de video del señor Hartley está listo en su estudio. ¿Está ready to learn what he wanted from you? No estaba listo. Después de meses de no tener opciones más allá de qué contenedor buscar o en qué esquina dormir, de repente tener que tomar una decisión que valía 47 millones se sentía imposible. Pero me levanté de todos modos, ajusté la chaqueta que aún olía a empaque de tienda y seguí a Blackstone al juego que mi tío muerto había planeado. Una cosa más, dijo Blackstone mientras caminábamos hacia el auto que nos esperaba. Sea lo que sea que pueda pensar del señor Hartley después de ver su mensaje, sepa que pasó sus últimas semanas perfeccionando este plan. Murió creyendo que había elegido correctamente. La presión de esa fe de un hombre que apenas recordaba se sentía más pesada que todos los millones que esperaban en Manhattan. El ático ocupaba todo el último piso de un edificio con vista a Central Park. Blackstone me guió a través de un ascensor privado que requería una llave especial. Y cuando las puertas se abrieron, entré en un mundo que solo había visto en películas. Ventanas del piso al techo enmarcaban Manhattan como una pintura viva. Los muebles eran todos de cuero y madera oscura, el tipo que susurraba en lugar de gritar su valor. Pinturas originales alineaban las paredes, y reconocí una Monet incluso con mi conocimiento limitado de arte. El estudio del señor Hartley está por aquí, dijo Blackstone, guiándome a través de habitaciones que se sentían más como un museo que un hogar. La biblioteca sola me hizo detenerme y mirar. Miles de libros del piso al techo, algunos detrás de vitrinas con pequeñas placas de latón que indicaban primeras ediciones que databan de siglos atrás. El estudio era más íntimo, dominado por un enorme escritorio de caoba y una pantalla montada en la pared que parecía fuera de lugar entre todas las antigüedades. Blackstone hizo un gesto hacia una silla de cuero colocada frente a la pantalla. El mensaje de video se reproducirá una vez. El señor Hartley fue muy específico al respecto. Estaré en la habitación de al lado cuando termine. Presionó un control remoto, y la pantalla parpadeó cobrando vida. El tío Rudolph apareció y mi respiración se cortó. Se veía exactamente como lo recordaba, pero devastado por el tiempo y la enfermedad. Su rostro estaba demacrado, su traje caro colgando suelto sobre un cuerpo que claramente había sido poderoso una vez, pero sus ojos estaban alerta, inteligentes, vivos con propósito. «Hola, Michael». Su voz era más fuerte de lo que su apariencia sugería. «Si estás viendo esto, entonces Harold te encontró viviendo en las calles, probablemente detrás de algún restaurante, sobreviviendo con comida desechada. Lo sé porque te he estado observando durante años, al igual que he observado a todos mis parientes. Pero tú, Michael, eras el que estaba esperando». Se inclinó hacia adelante y sin querer hice lo mismo, atraído a pesar de mí mismo. «La condición para tu herencia es esta. En 5 años debes ayudar a al menos 100 personas a escapar de la falta de hogar. Ayuda real documentada. No solo dar dinero, sino proporcionar lo que realmente necesitan. Trabajos, vivienda, tratamiento médico, asesoramiento para adicciones, atención psiquiátrica, lo que sea necesario. Harold supervisará una fideicomisos para verificar cada caso. Tendrás acceso a la fortuna completa para lograr esto, pero si fallas o te niegas, todo va a tu ex esposa, Verónica». Sentí que mi pecho se apretaba. 100 personas. Pensé en Jeremías, en la anciana que lloró por medio sándwich la semana pasada, en todas las almas invisibles con las que había vivido. «Te preguntas por qué», continuó Rudolph. «¿Por qué esta condición? ¿Por qué tú? Permíteme decirte algo que nadie en nuestra familia sabe. En 1967 regresé de Corea roto. No físicamente, aunque tenía mis heridas, sino mentalmente, espiritualmente destrozado. No le dije a nadie que había regresado. Viví en las calles de Nueva York durante 2 años, demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado dañado para saber cómo volver a una vida normal». Hizo una pausa, sus ojos distantes con el recuerdo. «Un hombre llamado Morrison me encontró detrás de su librería una mañana de invierno, delirando con fiebre, muriendo. No solo me dio comida o dinero, me dio un trabajo, un propósito, una habitación sobre su tienda. Me salvó la vida, pero más que eso, salvó mi alma. No pidió nada a cambio, ni siquiera me dijo su apellido durante meses». El ángulo de la cámara cambió ligeramente como si Rudolph se hubiera acercado.
Construí mi fortuna a partir de esa segunda oportunidad. Me volví exitoso, rico, respetado, pero también me volví paranoico, aislado, incapaz de confiar. Observé a nuestra familia desde la distancia, manteniendo un registro de todos. Tu primo Damon, que pasa por encima de las personas sin hogar con disgusto. Tu primo Trevor, que los llamó parásitos en una conferencia médica a la que asistía anónimamente. Tu hermano Dennis, que hizo que la seguridad retirara a un veterano sin hogar de la entrada de su tienda la pasada Navidad. Cada palabra se sentía como un juicio, no solo sobre ellos, sino sobre quién podría haber sido yo antes de mi caída. Pero tú, Michael, ¿sabes qué reportaron los investigadores sobre ti? La primera semana en las calles, hambriento, asustado, encontraste medio sándwich en un contenedor y le diste parte a una anciana que lloraba de hambre. El mes pasado, gastaste tus únicos $5 en antibióticos de un vendedor callejero, no para ti, sino para ese amigo veterano tuyo con la herida infectada. Tú mismo tenías neumonía en ese momento. Recordé esa noche. La pierna de Jeremías había estado empeorando, rayas rojas subiendo hacia su rodilla. Había estado tosiendo sangre, pero la infección podía matarlo más rápido que mi neumonía me mataría a mí. Harold tiene imágenes de vigilancia si estás curioso, continuó Rudolph. 63 incidentes separados de ti ayudando a otros cuando no tenías nada para ti mismo. Mantuviste tu humanidad cuando tenías todas las razones para abandonarla. Por eso heredas todo. Se inclinó hacia atrás, una ligera sonrisa cruzando su rostro demacrado. Pero hay algo que tus familiares no sabrán hasta que el testamento se lea públicamente la próxima semana. Tu exesposa, Verónica, está al borde de la ruina financiera. Clayton Mortgage la dejó hace 3 meses por su secretaria de 26 años. Ella hipotecó la casa que te quitó para invertir en uno de los esquemas de Clayton que quebró. Está a punto de perderlo todo. Me reí, oscuro e involuntario. La ironía era tan perfecta que dolía. Si te niegas a mi condición o fallas en completarla, ella hereda todo. Imagina eso, Michael, la mujer que te destruyó, que dijo que morirías sin amor en la calle, volviéndose rica por tu fracaso. Pensé que la poesía de esto podría motivarte. Pero aquí está el secreto, sobrino. Las 100 personas que salves, eso no es realmente la prueba. La prueba es si puedes aceptar ayuda tú mismo. Si puedes tomar este regalo y transformarlo en algo significativo, en lugar de dejar que el orgullo o la amargura te destruyan. Morrison me salvó, pero nunca lo acepté realmente. Nunca me permití ser agradecido. Nunca dejé de verme como solo. Morí en este ático, rodeado de tesoros, pero completamente aislado, habiendo alejado a todos los que intentaron amarme. Tosió, un sonido que hablaba del cáncer que lo mató. No te conviertas en mí, Michael. Toma el dinero, sálvalos a tus 100 almas, pero sálvate tú también. Y una cosa más, algo que descubrí solo mientras investigaba a Morrison después de su muerte. Su nombre completo era Morrison Thompson. Era tu abuelo, el padre de tu padre. El hombre que me salvó era de tu sangre, aunque ninguno de los dos lo supo en ese momento. Murió pobre pero amado, rodeado de familia, todo lo que yo nunca tuve. Daba todo lo que ganaba, ayudando a extraños como yo. Mi visión se nubló. El abuelo Morrison había muerto cuando yo tenía 10 años, pero lo recordaba, tranquilo, amable, siempre deslizando billetes en nuestros bolsillos cuando mamá no miraba. Así que ves, Michael, esto no es aleatorio, es un círculo que se cierra. Tu abuelo me salvó, yo te salvo, y tú salvarás a otros. Así es como la bondad sobrevive en este mundo brutal, pasada de mano en mano como una llama secreta que se niega a morir. La pantalla se oscureció, luego se iluminó con un mensaje final. Tienes 24 horas para decidir, pero ya conozco tu respuesta. Eres un Thompson. Los ayudarás porque es lo que hace tu linaje, lo que tu abuelo enseñó sin enseñar, lo que aprendiste sin aprender. Bienvenido a casa, sobrino. La pantalla se apagó. Me senté en esa silla de cuero en un ático de 47 millones, con lágrimas corriendo por mi rostro, pensando en el abuelo Morrison salvando a un joven veterano detrás de su librería, sin saber que ese veterano un día salvaría a su nieto. Blackstone entró silenciosamente. Señor Thompson, ¿cuál es su decisión? Me levanté, secándome la cara, pensando en Jeremías clasificando sus latas, en la anciana abrazando su trozo de sándwich, en todas las personas invisibles esperando que alguien las viera como humanas. Lo haré, dije, pero no por el dinero y no por Verónica. Lo haré porque mi abuelo habría querido que lo hiciera, porque es lo que hacemos. Blackstone sonrió.
La primera emoción genuina que había visto de él. El señor Hartley dijo que dirías exactamente eso. ¿Hablamos de la estructura del fideicomiso? Miré hacia afuera, hacia Manhattan extendiéndose abajo. Todas esas luces representando vidas, historias, luchas. En algún lugar ahí afuera había 100 personas que iba a salvar, pero primero tenía que salvarme a mí mismo. El tío Rudolph tenía razón en eso. El dinero era solo una herramienta. La verdadera herencia era la oportunidad de importar de nuevo, de ser el hombre que mi abuelo habría reconocido. Sí, dije, comencemos. Me quedé junto a esas ventanas imponentes durante mucho tiempo después de que Blackstone dejara la habitación, mirando hacia abajo las luces de la ciudad comenzando a parpadear en la oscuridad de la noche. Cada luz representaba la vida de alguien, la lucha de alguien, la esperanza de alguien. 24 horas antes, había estado rebuscando en la basura. Ahora era dueño de este ático y tenía 47 millones para cambiar vidas. La primera persona que llamé fue Jeremías. Le pedí a Blackstone que me llevara a una tienda de teléfonos para conseguir un teléfono celular. Luego fui directamente de regreso a la estación Texaco. Todavía estaba allí, organizando sus latas para la ronda de reciclaje del día siguiente. «¡Michigan Mike!», gritó cuando me vio bajar del Lincoln. «¿Te ves bien?». Ese hombre abogado no mentía. Todo es real, Jeremías. Cada palabra. Me senté en la acera junto a su carrito, aún con mi ropa nueva, pero sin importarme la suciedad. «Necesito tu ayuda». ¿Mi ayuda? Acabas de heredar millones. ¿Qué podrías necesitar de mí? Tengo que ayudar a 100 personas a salir de las calles. Ayuda real. No solo tirar dinero. Conoces estas calles mejor que cualquier trabajador social. Sabes quién necesita qué. ¿Quién está listo para recibir ayuda? ¿Quién no? Quiero contratarte como mi director de extensión. Jeremías se rió hasta que se dio cuenta de que hablaba en serio. Mike, no he tenido un trabajo real en 20 años. Has estado haciendo el trabajo durante 20 años, solo que nadie te ha pagado por ello. Me enseñaste cómo sobrevivir. Has mantenido a docenas de personas con vida con tu conocimiento. Necesito esa experiencia. En una semana, había establecido la Fundación Hartley, nombrándola en honor al tío Rudolph. La primera oficina era pequeña, solo una tienda convertida, pero estaba en el vecindario correcto donde las personas que necesitaban ayuda podían alcanzarla. Jeremías fue mi primera contratación, y su primera sugerencia cambió todo. «No los hagas venir a nosotros sintiéndose como mendigos», dijo. «Dale dignidad, dale opciones». Desarrollamos un programa donde las personas podían elegir su camino. Algunos necesitaban rehabilitación primero, otros necesitaban tratamiento de salud mental. Algunos solo necesitaban una oportunidad, un trabajo, alguien que creyera que podían ser más que su peor momento. Cada persona obtenía un trabajador social, pero más importante, obtenía un mentor que había estado donde estaban. La tercera persona a la que ayudamos fue Agnes, la anciana con la que había compartido mi comida meses antes. No necesitaba mucho, solo un apartamento seguro y alguien que la ayudara a navegar los beneficios de seguridad social que no sabía que eran suyos. Cuando la colocamos en una residencia para ancianos con sus beneficios cubriendo el costo, lloró durante 1 hora. «Pensé que moriría en las calles», dijo. «Pensé que ese era el final de mi historia». Para el 6º mes, habíamos ayudado a 37 personas a encontrar estabilidad. Cada éxito fue documentado, verificado por la firma de Blackstone. Pero más importante, cada éxito fue sostenido. No solo conseguíamos que las personas tuvieran vivienda y las abandonáramos. Hacíamos seguimiento, proporcionábamos apoyo continuo, celebrábamos sus victorias. Fue entonces cuando apareció Verónica. Se veía diferente, desesperada de una manera que reconocí porque había usado esa misma expresión. Su ropa de diseñador era la misma que de nuestro divorcio, pero ahora le quedaba holgada. El BMW se había ido. La sonrisa superior había sido reemplazada por algo hueco. «Michael», dijo, parándose en la puerta de la fundación como si no estuviera segura de que se le permitiera entrar. «He oído hablar de tu herencia. He oído hablar de lo que estás haciendo. ¿Qué quieres, Verónica?» Clayton me dejó por su secretaria. La casa está en ejecución hipotecaria. He estado quedándome con amigos, pero están cansados de mí. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Estuve equivocada en todo. Vales 100 veces más que Clayton. Siempre lo valiste. Miré a esta mujer que me había destruido, que se había reído de mi ruina, que había dicho que moriría sin amor en la calle.
El viejo yo habría sentido satisfacción por su caída. El yo de la calle le habría dicho que probara los contenedores detrás de Romano, que viera cómo le gustaba. Pero el hombre en el que el tío Rudolf me había desafiado a convertirme vio algo más, un ser humano en dolor. No puedo estar contigo de nuevo, Verónica. Ese puente está quemado más allá de toda reparación. Lo sé, no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que quizás puedas ayudarme a encontrar un trabajo, algo simple. Trabajaré. Haré lo que sea necesario. La fundación ayuda a personas que experimentan falta de hogar. Todavía no estás allí. Lo estaré pronto. Su voz se quebró. La próxima semana, probablemente. Le di la tarjeta de visita de una agencia de empleo regular. Son buena gente. Te ayudarán a encontrar algo. Pero Verónica, esto es todo lo que obtienes de mí. Sin dinero. Sin trato especial. Solo esta referencia. Necesitas reconstruir tu propia vida. Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, y se fue sin decir otra palabra. Mi hija Bethany se acercó 3 meses después, pero no por el dinero. Papá, vi un artículo sobre tu fundación, dijo por teléfono, sobre las personas que estás ayudando. Mamá me dijo mentiras sobre por qué desapareciste. Debí haberlo sabido. Debí haberme acercado. Eres un niño. Tu madre era todo lo que tenías. ¿Puedo ser voluntaria en la fundación? Quiero decir, ya tengo 17 años. Soy lo suficientemente mayor para ayudar. Así fue como recuperé a mi hija. No a través de millones, sino a través del servicio. Venía todos los sábados, ayudando a servir comidas, organizando donaciones de ropa, sentándose con personas y escuchando sus historias. Era particularmente buena con los jóvenes sin hogar, los fugitivos y los desechados que confían en ella de maneras que no podían confiar en los adultos. Para el 3er año, habíamos ayudado a 86 personas. Algunos fallaron, recayeron, desaparecieron de vuelta a las calles. Esa fue la parte más difícil, aceptar que no todos podían ser salvados, que algunas personas no estaban listas. Pero la mayoría tuvo éxito, encontrando trabajos, reconectándose con familias, reconstruyendo vidas que pensaban que estaban perdidas para siempre. Luego Blackstone me llamó con noticias que sacudieron todo. Michael, encontré algo en los papeles del señor Harley, un diario de 1969. Necesitas ver esto. La entrada estaba fechada el 15 de diciembre de 1969. El hombre que me salvó finalmente me dijo su nombre completo hoy. Morrison Thompson. Ha sido como un padre para mí estos últimos 2 años. Mencionó un hijo, Steven, viviendo en Ohio. Me pregunto si alguna vez conoceré a su familia, si alguna vez podré pagar esta deuda. Steven era el nombre de mi padre. Hay más, dijo Blackstone, pasando páginas. Morrison Thompson sabía exactamente quién era tu tío. Tiene su propia entrada de diario de ese mismo día. La letra de Morrison era temblorosa, pero clara. Hoy le dije al joven Rudolph mi nombre. No creo que se dé cuenta de que sé quién es. El hermano de Dorothy, que desapareció después de la guerra. La familia piensa que está muerto. No traicionaré su confianza diciendo algo, pero estoy contento de haber podido ayudar a la sangre de Dorothy. Buen chico, solo perdido. Encontrará su camino. Mi abuelo había sabido todo el tiempo. Había salvado al hermano de su cuñada, nunca diciendo nada a nadie, nunca buscando crédito. El secreto creó ondas que se extendieron a lo largo de las décadas, terminando con el tío Rudolph salvándome. De pie en ese ático donde el tío Rudolph murió solo, me di cuenta de que la verdadera herencia no era el dinero o la propiedad. Era la prueba de que la amabilidad crea círculos, que ayudar a otros regresa de maneras que nunca vemos, que el amor opera en las sombras y a través de décadas y de personas que apenas conocemos. Para el 5.º año, había ayudado a 103 personas a escapar de la falta de hogar. La fundación había crecido con otros donantes uniéndose a nuestra causa. Jeremías se había convertido en un experto respetado en extensión, dando conferencias sobre dignidad y servicios sociales. Mi hija estaba estudiando trabajo social en la universidad, planeando continuar la misión. Pero el mejor momento llegó cuando encontré una vieja foto en el escritorio del tío Rudolph. Era del funeral de mi abuelo que apenas recordaba. Al fondo, solo, estaba un tío Rudolph más joven. Había venido a despedirse del hombre que lo salvó, aunque nadie conocía su conexión. En el reverso, con la letra del tío Rudolph, Morrison Thompson, 1910-1985. Me salvaste sin pedir nada. Lo pagaré adelante. Lo prometo, y lo había hecho a través de mí, a través de las 100 vidas que cambiamos, a través de los miles más que la fundación ayudaría en los años venideros. El dinero había sido la herramienta, pero el verdadero regalo fue entender que todos estamos conectados, que la amabilidad viaja a través del tiempo,
que la persona sin hogar de hoy podría ser el salvador de mañana. El tío Rudolf lo había aprendido de mi abuelo, yo lo había aprendido de las calles, y en algún lugar por ahí, alguien a quien habíamos ayudado, lo aprendería también, pasándolo a alguien más necesitado. Así es como el mundo realmente cambia. No a través de herencias de 47 millones, sino a través de una persona ayudando a otra, creando cadenas de compasión que se extienden a través de generaciones. Mi abuelo lo comenzó con un veterano desesperado detrás de su librería. El tío Rudolf lo continuó con su fortuna y su fe en mí. Y ahora era mi turno de mantener la cadena en movimiento, una vida a la vez, de pie en ese ático, ya no sin hogar, pero nunca olvidando cómo se sentía. Finalmente entendí lo que el tío Rudolf quiso decir al aceptar ayuda. No era una debilidad tomar la mano de alguien. Era el primer eslabón en una cadena que eventualmente arrastraría a alguien más a la seguridad. La fortuna no era mi final, era mi comienzo. Y en algún lugar por ahí, mi abuelo y el tío Rudolf estaban observando, satisfechos de que su inversión en amabilidad finalmente había pagado sus dividendos. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar de manera diferente sobre las personas sin hogar que ves todos los días, entonces por favor dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escucharlo. El cambio real comienza al ver a las personas como humanas, al reconocer que todos estamos a solo una crisis de necesitar ayuda. Comenta a continuación con tus propias historias de amabilidad inesperada, de ayuda que llegó cuando más la necesitabas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Recuerda, cada persona que conoces está librando una batalla de la que no sabes nada. Sé amable. Aquí está la versión reescrita en español. El contenedor detrás de la cocina italiana de Romano se había convertido en mi lugar favorito. No porque la comida fuera mejor que en otros lugares, sino porque tiraban su pan exactamente a las 9:30 cada mañana, aún caliente a veces, envuelto en plástico que lo mantenía limpio. Tenía 43 años, era veterinario licenciado con 16 años de experiencia, y estaba organizando mi vida alrededor de los horarios de la basura. Ese día de octubre comenzó con escarcha en mi bolsa de dormir y hambre lo suficientemente aguda como para marearme. La chaqueta que había encontrado 2 semanas antes detrás de un contenedor de donaciones de Goodwill ya no era suficiente. El invierno se acercaba, y yo sabía lo que eso significaba para personas como yo. Algunos no llegarían a la primavera. Acababa de sacar una lasaña medio comida, aún en su envase para llevar, cuando escuché pasos en el pavimento mojado. Zapatos limpios por el sonido, caros, que hacían clic con propósito, no el arrastre de los guardias de seguridad o el golpe agresivo de alguien a punto de decirme que me moviera. Michael Thompson, dijo una voz profesional y cuidadosa. Me giré lentamente, el envase de lasaña aún en mis manos. El hombre que estaba allí parecía como si acabara de salir de un comercial de una firma de abogados. Traje azul marino que probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en un mes, corbata plateada, maletín de cuero que brillaba incluso en la tenue luz de la mañana. Su cabello aún era gris, perfectamente peinado a pesar del viento. ¿Quién pregunta? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. 3 meses en las calles cambian cómo suenas, cómo te paras, cómo miras a los ojos de alguien. Mi nombre es Harold Blackstone. Soy un abogado de sucesiones de Nueva York. Sacó una fotografía de su abrigo y me tensé hasta que vi que sacaba una fotografía. ¿Es usted?, preguntó, mostrando una imagen tomada en 2018. La foto me mostraba en mi bata veterinaria blanca, de pie frente a mi clínica, sonriendo como si poseyera el mundo, cuando tenía una casa, una práctica, una esposa que creía que me amaba, una hija que aún devolvía mis llamadas. ¿Cómo obtuvo esa?, pregunté. Su tío abuelo Rudolph Hartley falleció el mes pasado en Manhattan. Ha sido nombrado en su testamento, explicó Blackstone. Me reí. Salió áspero y amargo. El tío Rudolph, el hombre que me enviaba $5 en una tarjeta de cumpleaños cada año hasta que cumplí 18 años. Luego nada. No he sabido de él en 25 años. La expresión de Blackstone no cambió. El señor Hartley era particular sobre el contacto familiar, pero llevaba un registro de todos. Sabía sobre su práctica veterinaria en Cedar Falls. Sabía sobre su divorcio de Verónica. Sabía sobre sus circunstancias actuales. Miré hacia abajo, hacia mis jeans manchados que llevaba puestos desde hacía 2 semanas. Hacia los zapatos unidos con cinta adhesiva que había encontrado. ¿Quiere decir que sabía que había estado sin hogar durante 3 meses? Pregunté. Sí,
respondió Blackstone, su voz suavizándose ligeramente. Sabía todo y le dejó toda su herencia. El envase de lasaña se resbaló de mis manos, golpeando el suelo con un chapoteo húmedo. Su ático en Manhattan en el Upper East Side, su yate de 40 pies atracado en los Hamptons, su cartera de inversiones, su colección de arte, sus libros raros. El valor total es de aproximadamente 47 millones. Mis piernas se debilitaron. Agarré el borde del contenedor para permanecer de pie. Esto es una estafa. Está ejecutando algún tipo de engaño. Blackstone alcanzó su maletín y sacó un documento. El bufete de abogados de Blackstone, Whitman y Asociados ha manejado la herencia de Hartley durante 30 años. Aquí está mi tarjeta, mi número de certificación de la barra y una copia del certificado de defunción. Puede verificar todo. Miré los papeles, los sellos oficiales, los números que no podían ser reales. 47 millones. Hace 6 meses, Verónica se había reído de mí fuera del tribunal. «Nadie amará jamás a un hombre pobre como tú», había dicho subiendo al BMW de su nuevo novio, Clayton. «Vas a morir solo en la calle, Michael. Eres patético. Debe haber un error», dije. El tío Rudolph tenía familiares exitosos. Mi primo Damon trabaja en Wall Street. Trevor es cirujano en el Monte C. ¿Por qué me dejaría todo a mí? Hay una condición, dijo Blackstone. El señor Hartley dejó instrucciones específicas. Debe venir a Nueva York, a su ático, y ver un mensaje de video que grabó. Solo entonces sabrá lo que debe hacer para reclamar la herencia. Y si no lo hago, si me quedo aquí, entonces en 72 horas toda la herencia se transfiere a un beneficiario alternativo, alguien que conoce bastante bien en realidad. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Su ex esposa, Verónica Thompson. El mundo se inclinó. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos, sentir el frío de mi bolsa de dormir aún en mis huesos, saborear la desesperación de los últimos 3 meses. «Señor Thompson», dijo Blackstone, revisando su reloj, un Rolex que capturó la débil luz del sol. «Tengo un auto esperando. Podemos estar en Nueva York al mediodía. Tendrá la oportunidad de ducharse, cambiarse de ropa, comer una comida decente. Cualquiera que sea su decisión sobre la herencia, al menos dese eso». Miré el contenedor que se había convertido en mi lugar de desayuno, al callejón donde había aprendido a dormir con un ojo abierto, a la vida que ya no se sentía como vivir. En alguna parte de Manhattan había un ático con mi nombre y 47 millones esperando. Todo lo que tenía que hacer era descubrir qué quería mi tío muerto a cambio. «Dame 5 minutos», dije. «Necesito decirle a alguien que me voy». Mientras caminaba para encontrar a Jeremiah, el veterano de Vietnam que me había enseñado qué refugios eran seguros y qué iglesias realmente ayudaban, no podía quitarme la sensación de que el tío Rudolph había estado planeando esto durante mucho tiempo. El tío al que apenas recordaba, que me enviaba $5 cada cumpleaños como un reloj, aparentemente había estado observando toda mi vida, esperando que cayera lo suficiente para entender la lección que había planeado. El hombre del traje de $1,000 seguía de pie junto al contenedor cuando regresé, luciendo tan fuera de lugar en ese callejón como la esperanza en un refugio para personas sin hogar. Pero era real. Los papeles eran reales, y en alguna parte de la ciudad de Nueva York, mi tío muerto me había dejado una fortuna o una última crueldad. De cualquier manera, tenía que ser mejor que rebuscar en los contenedores mientras mi exesposa le decía a todos que ya estaba muerto. Hace 18 meses, tenía todo lo que un veterinario de pueblo pequeño podía desear. Mi clínica en la calle Maple en Cedar Falls, Ohio, no era gran cosa desde fuera. Solo una casa de 2 pisos convertida con un letrero pintado que decía Thompson Veterinary Care. Pero dentro era mi reino. Conocía cada centímetro de esas salas de examen. Había instalado personalmente las luces de cirugía. Había pintado las paredes de un azul suave porque los estudios mostraban que calmaba a los animales ansiosos. La mañana en que mi vida comenzó a desmoronarse comenzó como cualquier otra. Estaba examinando el gato atigrado antiguo de la señora Patterson cuando Verónica llamó. «Necesitamos hablar esta noche», dijo, su voz llevando ese filo afilado que había estado escuchando más seguido. «Y no digas que vas a trabajar hasta tarde de nuevo». Verónica y yo habíamos estado casados durante 15 años. Nos conocimos cuando trajo el hurón enfermo de su compañera de cuarto cuando yo recién había salido de la escuela de veterinaria, y ella trabajaba en un banco. Se había reído de mis bromas nerviosas. Dijo que admiraba a un hombre que se preocupaba por criaturas indefensas. En algún momento, esa admiración se había convertido en resentimiento. «¿Por qué no puedes ser más ambicioso?
Había comenzado a preguntar unos 5 años después de nuestro matrimonio. Mira al esposo de Naen, Robert. Acaba de convertirse en socio en su firma. Están de vacaciones en Cabo el próximo mes. Naen era la mejor amiga de Verónica de la universidad, y comparar nuestra vida con la de ellos se había convertido en el pasatiempo favorito de Verónica. Robert le había comprado a Naen un Tesla para su cumpleaños. Robert había invertido en criptomoneda temprano. Robert estaba llevando a Nadine a París para su aniversario. Había intentado explicarle que estaba feliz con mi práctica, que teníamos una buena vida, éramos dueños de nuestra casa, no teníamos deudas excepto la hipoteca, y estaba haciendo un trabajo que importaba para mí. El Golden Retriever de la señora Chen está vivo gracias a la cirugía que realicé la semana pasada, le decía. ¿Eso no cuenta para algo? No paga una casa de vacaciones, respondía ella. La noche que pidió el divorcio, la encontré en nuestro dormitorio haciendo una maleta. He estado saliendo con Clayton Mortgage, anunció con la misma casualidad con la que podría decirme que había cambiado de tienda de comestibles. Es un ejecutivo en Pharmax Industries. Él realmente tiene ambición. Michael Clayton Mortgage. Lo había conocido una vez en un evento de recaudación de fondos de la ciudad. Todo dientes blancos y apretones de mano firmes. El tipo de hombre que usaba su anillo de universidad 20 años después de graduarse y se aseguraba de que supieras que su reloj costaba más que mi auto. El divorcio fue brutal de maneras que no había imaginado posible. El abogado de Verónica argumentó que ella había sacrificado su avance profesional para apoyar mis ambiciones modestas. No importa que hubiera dejado 3 trabajos diferentes en 10 años porque no le gustaban sus gerentes. El juez le otorgó la casa, la mitad del valor de la clínica y una pensión alimenticia mensual que aplastaría lo que quedaba de mi negocio. Mi madre, Dorothy, intentó ayudar. A los 71 años, vivía con la seguridad social y la pequeña pensión de mi padre por sus 30 años en la compañía telefónica. Papá había muerto 5 años antes de un ataque al corazón, justo en medio de cortar el césped. Se fue antes de que llegara la ambulancia. Mamá me ofreció sus ahorros, todos los $8,000. No puedo tomar tu dinero, mamá, le dije, sentado en su cocina que aún olía al pastel de manzana que horneaba todos los domingos. Tu padre querría que te ayudara, insistió, sus manos temblando ligeramente mientras escribía el cheque. Lo tomé, prometiendo pagarle, sabiendo que probablemente nunca podría. Mi hermano menor, Denise, lo había hecho mejor, manejando una cadena de tiendas de mejoras para el hogar en Columbus. Cuando llamé para pedirle un préstamo, solo para mantener la clínica en funcionamiento hasta que encontrara una solución, se quedó en silencio. Mike, tengo mi propia familia de la que preocuparme, dijo. Quizás esto es una señal de que deberías intentar algo más. Verónica siempre dijo que podrías haber hecho algo mejor. Incluso Denise había tomado su lado. La clínica no pudo sobrevivir a la hemorragia financiera. Tuve que dejar ir a Jennifer, mi asistente veterinaria, que había estado conmigo durante 8 años. Luego a Marcus, mi recepcionista. Finalmente, lo estaba haciendo todo yo mismo, trabajando días de 16 horas, durmiendo en la oficina de atrás para ahorrar dinero en gasolina. El último animal que traté fue un perro callejero que alguien encontró detrás de la tienda de comestibles, atropellado por un auto, la pata rota en 2 lugares. Lo arreglé sabiendo que nunca vería un centavo por ello, sabiendo que sería mi última cirugía. Al día siguiente, el banco ejecutó la hipoteca. Mi hija Bethany tenía 16 años entonces, un junior en la escuela secundaria. Verónica la había envenenado completamente contra mí. Mamá dice que elegiste a tus estúpidos animales sobre tu familia, me texteó. Dice que podrías haber sido un médico de verdad, pero no eras lo suficientemente inteligente. Ese texto dolió más que perder todo lo demás. En 3 semanas después de la ejecución hipotecaria, estaba viviendo en mi camioneta. Cuando la reposicionaron, tenía una mochila, una bolsa de dormir y ningún lugar a donde ir. La primera noche en las calles, caminé hasta el amanecer, demasiado asustado para dormir, demasiado orgulloso para llorar. Para el 3er mes, había aprendido la matemática brutal de la falta de hogar. ¿Qué contenedores tenían la mejor comida? ¿Qué esquinas la policía ignoraba? ¿Qué refugios no te robarían los zapatos mientras dormías? La última vez que vi a Verónica fue fuera del Walmart, donde a veces encontraba trabajo diario. Ella salía con Clayton, ambos llevando bolsas de compras, riendo de algo. Me vio antes de que pudiera apartarme. «Dios, Michael, hueles como una alcantarilla», dijo lo suficientemente fuerte para que otros compradores la escucharan.
Esto es lo que te has convertido. Gracias a Dios que Bethany no tiene que ver esto. Clayton puso su brazo alrededor de ella, llevándola hacia su BMW, pero ella no había terminado. «Eres patético», gritó. «Ninguna mujer te querrá nunca. Vas a morir solo, probablemente en algún callejón, y nadie se dará cuenta durante semanas». Eso fue hace 6 semanas. Cada mañana desde entonces, al despertar en cartón o concreto, escuchaba esas palabras. Probablemente tenía razón. Hombres como yo no se recuperaban de esta caída. Solo desaparecíamos, nos convertíamos en estadísticas, nombres en formularios que nadie leía. De pie en ese callejón con Harold Blackstone, sosteniendo papeles que afirmaban que había heredado millones, no podía reconciliar al hombre que había sido con lo que me había convertido. En algún lugar entre el veterinario de manos suaves y voz gentil, y este extraño de ojos huecos que sabía qué restaurantes tiraban comida a un comestible, me había perdido por completo. Pero el tío Rudolph aparentemente había estado observando todo el tiempo, esperando que llegara al fondo, preparando algo que aún no podía entender. La mañana de octubre que cambió todo comenzó conmigo despertando detrás de un muelle de carga. La escarcha hacía que mis articulaciones dolieran como las de un anciano. Ni siquiera estaba seguro de qué día era. Martes, quizá, o miércoles. Los días se mezclaban cuando tus únicas citas eran con contenedores y sus horarios de disposición. La cocina italiana de Romano tiraba su pan sobrante a las 9:30 en punto. El dueño, el señor Romano, era un hombre decente que siempre embolsaba todo 2 veces y a veces dejaba lo bueno justo en la parte superior. Creo que sabía que personas como yo dependían de su basura. Una vez me vio observando desde la puerta trasera mientras clasificaba cuidadosamente las bolsas, y en lugar de ahuyentarme, solo asintió y volvió adentro. Acababa de encontrar un recipiente de lasaña, apenas tocado, probablemente de alguien que había pedido demasiado, cuando escuché esos pasos. Limpios, deliberados, zapatos caros sobre pavimento mojado. Después de 3 meses en las calles, aprendí a identificar el peligro solo por el sonido. «Señor Michael James Thompson», dijo una voz. El hombre que estaba allí parecía el dinero mismo. Traje azul marino sin una arruga, corbata plateada que capturaba la luz, zapatos que probablemente costaban más de lo que yo solía ganar en una semana. Tenía unos 60 años. Cabello plateado, llevándose con la confianza de alguien que nunca se había preguntado de dónde vendría su próxima comida. «¿Quién pregunta?», dije, mi voz saliendo defensiva, lista para correr si era necesario. «Mi nombre es Harold Blackstone, abogado de sucesiones de la firma Blackstone Whitman y asociados en Nueva York», respondió. Metió la mano en su abrigo lentamente, como si supiera que los movimientos repentinos podrían asustarme. «Lo he estado buscando durante 2 semanas», dijo sacando una fotografía. Era yo de mi antigua vida, de pie frente a mi clínica con mi bata blanca, sonriendo como si tuviera todo resuelto. Mi cabello estaba cortado, mi rostro estaba afeitado, mis ojos aún tenían esperanza. «¿Es usted circa 2018?» preguntó. «¿Cómo obtuvo eso?», pregunté. «La foto es de la página web de mi clínica, que debería haber sido eliminada meses atrás cuando dejé de pagar por el alojamiento», dije. «Su tío abuelo, Rudolph Hartley, falleció el mes pasado en Manhattan», explicó Blackstone. «Antes de su muerte, contrató a investigadores privados para mantener información actualizada sobre todos los miembros de la familia». El tono de Blackstone era matter of fact, como si acechar a los familiares fuera completamente normal. «Usted fue particularmente difícil de localizar después de perder su dirección permanente», continuó. «Tío Rudolph», dije. Tenía quizás 5 recuerdos del hombre, todos de cuando era niño. Alto, siempre usando trajes oscuros, apareciendo en reuniones familiares pero nunca participando realmente. Había enviado tarjetas de cumpleaños con billetes de $5 como un reloj hasta que cumplí 18 años, luego nada. Mamá lo mencionaba ocasionalmente, el hermano menor de su madre, que había hecho dinero en Nueva York y se había olvidado de sus raíces en Ohio. «No he hablado con el tío Rudolph en 25 años», dije. «¿Por qué me buscaría?» «Porque te nombró el único beneficiario de toda su herencia», respondió Blackstone. El recipiente de lasaña se resbaló de mis dedos entumecidos, salpicando sobre el asfalto. «Eso es imposible», dije. «Le aseguro que es bastante posible y completamente legal», dijo Blackstone, abriendo su maletín con eficiencia practicada. «La herencia del señor. Hartley incluye un ático en Manhattan valorado en 12 millones. Un yate atracado en los Hamptons que vale 3 millones, una extensa colección de arte,
una biblioteca de primeras ediciones raras y una cartera de inversiones valorada actualmente en aproximadamente 32 millones. El valor total de la herencia es de 47 millones después de impuestos y tarifas. Agarré el borde del contenedor porque el mundo giraba. 47 millones. Ayer había luchado con otro hombre sin hogar por un sándwich medio comido, dije. Ahora, este extraño contraje me dice que soy rico. Esto es una estafa, dije, aunque, incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que ningún estafador se molestaría con alguien como yo. ¿Qué podrían robar?, pregunté. Mi bolsa de dormir, los $14 escondidos en mi zapato. Blackstone sacó documentos, papeles oficiales con sellos y marcas de agua. El certificado de defunción, dijo mostrándome cada papel. El testamento presentado ante el Tribunal de Sucesiones del Estado de Nueva York. Mis credenciales del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. Mi firma ha manejado la herencia de Hartley durante 3 décadas. Pero, ¿por qué yo?, pregunté. Mi voz se quebró. El tío Rudolph tiene familiares exitosos. Mi primo Damon trabaja en Goldman Sachs. Trevor, el hijo de la tía Francine, es cirujano. Lo conocían, lo visitaban. ¿Por qué dejarme todo a mí? El fracaso de la familia. La expresión de Blackstone cambió ligeramente. Algo parecido a la simpatía cruzando sus rasgos. Hay una condición adjunta a la herencia, dijo. El señor Hartley dejó instrucciones específicas que no pueden discutirse aquí. Debe venir a Nueva York, a su ático, y ver un mensaje de video que grabó antes de su muerte. Solo entonces sabrá lo que se requiere para reclamar la herencia. Por supuesto, había un detalle. Siempre había un detalle. ¿Qué tipo de condición?, pregunté. Estoy legalmente prohibido de discutirlo fuera de la residencia, respondió Blackstone mirando su reloj, un Rolex que brillaba en el débil sol de la mañana. Sin embargo, puedo decirle que tiene 72 horas para escuchar los términos. Si se niega o no se presenta, toda la herencia se transfiere a un beneficiario alternativo. ¿Quién?, pregunté. Su exesposa, Veronica Thompson, respondió. En realidad, me tambaleé. Veronica, quien se había llevado todo en el divorcio, quien se había reído de mi destrucción, quien me dijo que moriría sin amor y sin lamentos en la calle. La idea de que ella recibiera el dinero del tío Rudolph me enfermó físicamente. El señor Hartley fue muy exhaustivo en su investigación, continuó Blackstone. Sabía sobre su divorcio, sobre la relación actual de la señorita Thompson con Clayton Mortgage, sobre sus dificultades financieras recientes desde que el señor Mortgage la dejó hace 3 meses por su secretaria. Clayton había dejado a Verónica. Alguna parte de mí, la parte pequeña que sobrevivir en las calles no había matado aún, sintió una chispa de satisfacción. El jet privado está esperando en el aeropuerto regional, dijo Blackstone. Podemos estar en Nueva York al mediodía. Hay instalaciones de ducha en la sala del aeropuerto, ropa fresca esperando. Sea lo que decida sobre la herencia, señor Thompson. Al menos deséese una comida cómoda en una noche en una cama adecuada. Miré a mi alrededor, mi mundo, el contenedor del que había estado comiendo, el cartón en el que dormiría esta noche si me quedaba, el carrito de compras de Jeremías a lo lejos, la bandera estadounidense que había adjuntado a él ondeando en el viento. Este era mi vida ahora, pero no tenía que seguir así. ¿Qué podría ser la condición posiblemente?, pregunté, más para mí que para Blackstone. Solo puedo decir esto, respondió Blackstone. El señor Hartley creía en probar el carácter a través de la adversidad. Escribió en su carta final que te había elegido por razones que se harían claras. Probar el carácter a través de la adversidad. Casi me reí. Si esa es la prueba, la he estado haciendo durante 3 meses seguidos, fallando un poco más cada día, dije. Dame una hora, dije finalmente. Necesito decirle adiós a alguien, y necesito pensar. Por supuesto, respondió Blackstone, entregándome una tarjeta de visita. El auto estará esperando en la esquina de Fifth y Main. Un Lincoln Town Car negro, matrícula BWA 001. Mientras se alejaba, esos zapatos caros haciendo clic en el pavimento, me quedé allí sosteniendo una tarjeta de visita que valía más que todo lo demás que poseía combinado. En algún lugar de Nueva York, un tío muerto que apenas recordaba había preparado una especie de prueba. Alguna condición que me daría 47 millones o se los entregaría a la mujer que me destruyó. Encontré a Jeremías 2 manzanas más allá, clasificando latas de aluminio que había recogido. Oye, hermano, dije, algo ha pasado. O estoy a punto de tener mucha suerte o estoy caminando hacia la broma más cruel que alguien haya hecho jamás.
Encontré a Jeremías detrás de la antigua estación Texaco, clasificando latas de aluminio en su carrito de compras con precisión militar. Cada lata estaba aplastada exactamente de la misma manera, organizada por marca. Los viejos hábitos de sus días en el ejército morían duro, incluso después de 40 años en las calles. «Jeremías», llamé, y él miró hacia arriba, su rostro curtido rompiéndose en una sonrisa con huecos. «Michigan Mike», dijo. «¿Encontraste el desayuno?» Romanos suele ser bueno los martes. Así me llamaba, Michigan Mike, aunque lo había corregido una docena de veces que era de Ohio. No importaba para Jeremías, todos necesitaban un apodo en su mundo. «Escucha, hermano», dije, «algo ha pasado, un abogado acaba de encontrarme. Dice que mi tío murió y me dejó dinero, mucho dinero». Jeremías entrecerró los ojos mirando la tarjeta y luego a mí. «Has estado bebiendo ese enjuague bucal otra vez», dijo. «Esa cosa te hará ver cosas». «Hablo en serio», dije. «Quiere que vaya a Nueva York hoy. Si esto es real, si incluso una parte de esto es real, es posible que no regrese». Jeremías dejó sus latas y realmente me miró. En 3 meses me enseñó todo sobre cómo sobrevivir en las calles, qué refugios tenían chinches, cuáles tenían buena seguridad, cómo mantenerse caliente usando periódicos y cartón, dónde la policía te dejaría en paz si te quedabas quieto. Me salvó la vida más de una vez, arrastrándome de vuelta cuando quería rendirme por completo. «¿Recuerdas lo que te dije tu primera semana aquí?», preguntó. «No confíes en nadie que ofrezca algo gratis». La otra cosa que pensé en esos primeros días aterradores. Cada puerta que se cierra, otra está esperando para abrirse. Solo tienes que vivir lo suficiente para encontrarla. Eso es correcto. Alcanzó su carrito y sacó algo envuelto en plástico. Me lo dio. Era un reloj, viejo pero limpio, del tipo con manecillas en lugar de números digitales. «Encontré esto la semana pasada», dijo. «Lo estaba guardando para intercambiar, pero lo necesitarás más que yo. A los ricos les importa el tiempo». El gesto rompió algo dentro de mí. Este hombre que no tenía nada me estaba dando una de sus pocas posesiones valiosas. «Jeremías, no puedo aceptar esto», dije. «Puedes y lo harás», respondió, su voz volviéndose severa. «Y si esto es real, si obtienes este dinero, no te olvides de nosotros aquí. No te conviertas en una de esas personas que cruza la calle para evitar mirar lo que solías ser. Si esto funciona, volveré por ti», dije. «Lo prometo». «No hagas promesas que no puedas cumplir, Michigan», dijo. «Solo recuerda, somos humanos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros quiere. Ser visto como humanos». Apreté su hombro. Este hombre que se había convertido en mi improbable hermano en el periodo más oscuro de mi vida, luego caminé hacia Fifth y Main. El Lincoln negro estaba allí, motor en marcha, Blackstone esperando en el asiento trasero. El viaje al aeropuerto fue surrealista. Los asientos de cuero se sentían increíblemente suaves después de meses de concreto y cartón. El auto tenía asientos con calefacción, algo que había olvidado que existía. Blackstone me entregó una carpeta con documentos sobre la herencia del tío Rudolph, páginas de lenguaje legal en el que no podía concentrarme. En la terminal privada del aeropuerto regional, Blackstone me llevó a una sala VIP que ni siquiera sabía que existía. «Las instalaciones de ducha están por allí», dijo. Tomé la libertad de hacer que entregaran ropa. Estimamos su talla a partir de registros antiguos de licencias de conducir. La ducha fue trascendental. Agua caliente que no se agotaba después de 3 minutos. Jabón que olía a cedro en lugar de desinfectante industrial. Me quedé bajo ese chorro durante 20 minutos, viendo cómo 3 meses de vida en la calle se arremolinaban por el desagüe. Mis manos se veían extrañas cuando estaban limpias, mis uñas humanas de nuevo en lugar de negras por la suciedad. La ropa me quedó perfecta. Jeans oscuros, camisa abotonada, una chaqueta azul marino. Nada extravagante, pero limpio y nuevo. Mirándome en el espejo, casi podía ver al hombre que solía ser si ignoraba las mejillas hundidas y la forma en que mis ojos se habían vuelto opacos. En el jet privado, Blackstone me ofreció café y sándwiches, café real, no los paquetes instantáneos que había estado robando de las gasolineras. El sándwich tenía pavo, queso suizo, lechuga que realmente crujía. Comí lentamente, mi encogido estómago protestando por la riqueza. «Cuénteme sobre el tío Rudolph», dije mientras ascendíamos sobre las nubes. El verdadero él, no la historia que quería que la gente creyera. Blackstone consideró sus palabras cuidadosamente. Rudolph Hartley era brillante,
excéntrico y completamente solo por elección, dijo. Construyó su fortuna comerciando con libros raros y autenticación de arte, pero su verdadero talento era leer a las personas. Podía mirar una pintura o un manuscrito y detectar una falsificación al instante, pero más que eso, podía mirar al vendedor y conocer toda su historia. Sin embargo, eligió dejar todo a un sobrino al que no había visto en décadas. Mantuvo archivos sobre cada miembro de la familia. Su primo Damon, el banquero de inversión, rastreó cada transacción, cada presentación a la SEC, continuó Blackstone. Su primo Trevor, la carrera quirúrgica, cada revisión de paciente, cada demanda por mala praxis. Y sobre usted, tenía investigadores enviando informes mensuales, su práctica veterinaria, su matrimonio, su colapso. Lo vio convertirse en un indigente y no hizo nada. Estaba muriendo de cáncer de páncreas. Para cuando lo perdió todo, tenía semanas de vida. Pero sí, lo observó. Dijo, el sufrimiento revela el carácter de maneras que el éxito nunca puede, agregó Blackstone. A través de la ventana del jet, podía ver Nueva York acercándose, ese famoso horizonte alcanzando como dedos que se aferran al cielo. En algún lugar allí abajo, había un ático con mi nombre y 47 millones esperando, y una condición que no podía imaginar. Señor Blackstone, pregunté, ¿qué clase de hombre pone condiciones para salvar a su propia familia? El tipo que cree que la salvación no debería ser gratis, respondió. El señor Hartley a menudo decía que el dinero no ganado destruía más vidas que la pobreza. Mientras descendíamos hacia el aeropuerto Teterboro, pensé en Verónica enterándose de esta herencia. Ella había dejado a Clayton después de que la engañara. Según Blackstone, estaba enfrentando una ejecución hipotecaria en la casa que me había quitado en el divorcio. La idea de que ella recibiera este dinero si fallaba en la prueba que el tío Rudolph había diseñado me revolvió el estómago. Pero más que eso, pensé en las palabras de Jeremías. No nos olvides aquí, había dicho, no te conviertas en una de esas personas que cruza la calle. Sea lo que sea la condición del tío Rudolph, tenía la sensación de que determinaría no solo si obtenía su dinero, sino qué tipo de hombre me convertiría con él. El jet aterrizó suavemente, y Blackstone se levantó, enderezando su corbata. El ático está a 40 minutos de aquí, dijo. El mensaje de video del señor Hartley está listo en su estudio. ¿Está listo para aprender lo que quería de usted? No estaba listo. Después de meses de no tener opciones más allá de qué contenedor buscar o en qué esquina dormir, de repente tener que tomar una decisión que valía 47 millones se sentía imposible. Pero me levanté de todos modos, ajusté la chaqueta que aún olía a empaque de tienda y seguí a Blackstone al juego que mi tío muerto había planeado. Una cosa más, dijo Blackstone mientras caminábamos hacia el auto que nos esperaba. Sea lo que sea que pueda pensar del señor Hartley después de ver su mensaje, sepa que pasó sus últimas semanas perfeccionando este plan. Murió creyendo que había elegido correctamente. La presión de esa fe de un hombre que apenas recordaba se sentía más pesada que todos los millones que esperaban en Manhattan. El ático ocupaba todo el último piso de un edificio con vista a Central Park. Blackstone me guió a través de un ascensor privado que requería una llave especial. Y cuando las puertas se abrieron, entré en un mundo que solo había visto en películas. Ventanas del piso al techo enmarcaban Manhattan como una pintura viva. Los muebles eran todos de cuero y madera oscura, el tipo que susurraba en lugar de gritar su valor. Pinturas originales alineaban las paredes, y reconocí una Monet incluso con mi conocimiento limitado de arte, el estudio del señor. Hartley está por aquí, dijo Blackstone, guiándome a través de habitaciones que se sentían más como un museo que un hogar. La biblioteca sola me hizo detenerme y mirar. Miles de libros del piso al techo, algunos detrás de vitrinas con pequeñas placas de latón que indicaban primeras ediciones que databan de siglos atrás. El estudio era más íntimo, dominado por un enorme escritorio de caoba y una pantalla montada en la pared que parecía fuera de lugar entre todas las antigüedades. Blackstone hizo un gesto hacia una silla de cuero colocada frente a la pantalla. El mensaje de video se reproducirá una vez, dijo. El señor Hartley fue muy específico al respecto. Estaré en la habitación de al lado cuando termine. Presionó un control remoto y la pantalla parpadeó cobrando vida. El tío Rudolph apareció y mi respiración se cortó. Se veía exactamente como lo recordaba, pero devastado por el tiempo y la enfermedad. Su rostro estaba demacrado, su traje caro colgando suelto sobre un cuerpo que claramente había sido poderoso una vez, pero sus ojos estaban alerta, inteligentes, vivos con propósito. «Hola, Michael»,
dijo su voz más fuerte de lo que su apariencia sugería. Si estás viendo esto, entonces Harold te encontró viviendo en las calles, probablemente detrás de algún restaurante, sobreviviendo con comida desechada. Lo sé porque te he estado observando durante años, al igual que he observado a todos mis parientes. Pero tú, Michael, eras el que estaba esperando. Se inclinó hacia adelante, y sin querer hice lo mismo, atraído, a pesar de mí mismo. La condición para tu herencia es esta, continuó. En 5 años, debes ayudar a al menos 100 personas a escapar de la falta de hogar. Ayuda real documentada. No solo dar dinero, sino proporcionar lo que realmente necesitan. Trabajos, vivienda, tratamiento médico, asesoramiento para adicciones, atención psiquiátrica, lo que sea necesario. Harold supervisará una fideicomisos para verificar cada caso. Tendrás acceso a la fortuna completa para lograr esto, pero si fallas o te niegas, todo va a tu ex esposa, Verónica. Sentí que mi pecho se apretaba. 100 personas. Pensé en Jeremías, en la anciana que lloró por medio sándwich la semana pasada, en todas las almas invisibles con las que había vivido. Te preguntas por qué, continuó Rudolph. Te preguntarás por qué esta condición y por qué tú. Permíteme decirte algo que nadie en nuestra familia sabe. En 1967, regresé de Corea roto. No físicamente, aunque tenía mis heridas, sino mentalmente, espiritualmente destrozado. No le dije a nadie que había regresado. Viví en las calles de Nueva York durante 2 años. Demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado dañado para saber cómo volver a una vida normal. Hizo una pausa, sus ojos distantes con el recuerdo. Un hombre llamado Morrison me encontró detrás de su librería una mañana de invierno, delirando con fiebre, muriendo, dijo. No solo me dio comida o dinero, me dio un trabajo, un propósito, una habitación sobre su tienda. Me salvó la vida, pero más que eso, salvó mi alma. No pidió nada a cambio. Ni siquiera me dijo su apellido durante meses. El ángulo de la cámara cambió ligeramente como si Rudolph se hubiera acercado. Construí mi fortuna a partir de esa segunda oportunidad, continuó. Me volví exitoso, rico, respetado, pero también me volví paranoico, aislado, incapaz de confiar. Observé a nuestra familia desde la distancia, manteniendo un registro de todos. Tu primo Damon, que pasa por encima de las personas sin hogar con disgusto. Tu primo Trevor, que los llamó parásitos en una conferencia médica a la que asistí anónimamente. Tu hermano Dennis, que hizo que la seguridad retirara a un veterano sin hogar de la entrada de su tienda la pasada Navidad. Cada palabra se sentía como un juicio, no solo sobre ellos, sino sobre quién podría haber sido yo antes de mi caída. Pero tú, Michael, ¿sabes qué reportaron los investigadores sobre ti? La primera semana en las calles, hambriento, asustado. Encontraste medio sándwich en un contenedor y le diste parte a una anciana que lloraba de hambre. El mes pasado gastaste tus únicos $5 en antibióticos de un vendedor callejero, no para ti, sino para ese amigo veterano tuyo con la herida infectada. Tú mismo tenías neumonía en ese momento. Recordé esa noche. La pierna de Jeremías había estado empeorando, rayas rojas subiendo hacia su rodilla. Había estado tosiendo sangre, pero la infección podía matarlo más rápido que mi neumonía me mataría a mí. Harold tiene imágenes de vigilancia si estás curioso, continuó Rudolph. 63 incidentes separados de ti, ayudando a otros cuando no tenías nada para ti mismo. Mantuviste tu humanidad cuando tenías todas las razones para abandonarla. Por eso heredas todo. Se inclinó hacia atrás, una ligera sonrisa cruzando su rostro demacrado. Pero hay algo que tus familiares no sabrán hasta que el testamento se lea públicamente la próxima semana. Tu exesposa, Verónica, está al borde de la ruina financiera. Clayton Mortgage la dejó hace 3 meses por su secretaria de 26 años. Ella hipotecó la casa que te quitó para invertir en uno de los esquemas de Clayton que quebró. Está a punto de perderlo todo. Me reí, oscuro e involuntario. La ironía era tan perfecta que dolía. Si te niegas a mi condición o fallas en completarla, ella hereda todo, dijo Rudolph. Imagina eso, Michael. La mujer que te destruyó, que dijo que morirías sin amor en la calle, volviéndose rica por tu fracaso. Pensé que la poesía de esto podría motivarte. Pero aquí está el secreto, sobrino. Las 100 personas que salves, eso no es realmente la prueba. La prueba es si puedes aceptar ayuda tú mismo, si puedes tomar este regalo y transformarlo en algo significativo, en lugar de dejar que el orgullo o la amargura te destruyan. Morrison me salvó, pero nunca lo acepté realmente. Nunca me permití ser agradecido.
Nunca dejé de verme como solo. Morí en este ático, rodeado de tesoros, pero completamente aislado, habiendo alejado a todos los que intentaron amarme. Tosió, un sonido que hablaba del cáncer que lo mató. No te conviertas en mí, Michael, dijo. Toma el dinero, sálvalos a tus 100 almas, pero sálvate tú también. Y una cosa más, algo que descubrí solo mientras investigaba a Morrison después de su muerte. Su nombre completo era Morrison Thompson. Era tu abuelo, el padre de tu padre. El hombre que me salvó era de tu sangre, aunque ninguno de los dos lo supo en ese momento. Murió pobre pero amado, rodeado de familia, todo lo que yo nunca tuve. Daba todo lo que ganaba, ayudando a extraños como yo. Mi visión se nubló. El abuelo Morrison había muerto cuando yo tenía 10 años, pero lo recordaba. Tranquilo, amable, siempre deslizando billetes en nuestros bolsillos cuando mamá no miraba. Así que ves, Michael, dijo Rudolph. Esto no es aleatorio, es un círculo que se cierra. Tu abuelo me salvó, yo te salvo, y tú salvarás a otros. Así es como la bondad sobrevive en este mundo brutal, pasada de mano en mano como una llama secreta que se niega a morir. La pantalla se oscureció, luego se iluminó con un mensaje final. Tienes 24 horas para decidir, dijo la pantalla. Pero ya conozco tu respuesta. Eres un Thompson. Los ayudarás porque es lo que hace tu linaje, lo que tu abuelo enseñó sin enseñar, lo que aprendiste sin aprender. Bienvenido a casa, sobrino. La pantalla se apagó. Me senté en esa silla de cuero en un ático de 47 millones, con lágrimas corriendo por mi rostro, pensando en el abuelo Morrison salvando a un joven veterano detrás de su librería, sin saber que ese veterano un día salvaría a su nieto. Blackstone entró silenciosamente. «Señor, ¿Thompson?», preguntó. «¿Cuál es su decisión?». Me levanté secándome la cara, pensando en Jeremías clasificando sus latas, en la anciana abrazando su trozo de sándwich, en todas las personas invisibles esperando que alguien las viera como humanas. «Lo haré», dije. «Pero no por el dinero y no por Verónica. Lo haré porque mi abuelo habría querido que lo hiciera, porque es lo que hacemos». Blackstone sonrió, la primera emoción genuina que había visto de él. «El señor Hartley dijo que dirías exactamente eso», dijo. «¿Hablamos de la estructura del fideicomiso?». Miré hacia afuera, hacia Manhattan extendiéndose abajo, todas esas luces representando vidas, historias, luchas. En algún lugar ahí afuera había 100 personas que iba a salvar. Pero primero, tenía que salvarme a mí mismo. El tío Rudolph tenía razón en eso. El dinero era solo una herramienta. La verdadera herencia era la oportunidad de importar de nuevo, de ser el hombre que mi abuelo habría reconocido. ¿Sí?, dije. «Comencemos». Me quedé junto a esas ventanas imponentes durante mucho tiempo después de que Blackstone dejara la habitación, mirando hacia abajo las luces de la ciudad, comenzando a parpadear en la oscuridad de la noche. Cada luz representaba la vida de alguien, la lucha de alguien, la esperanza de alguien. 24 horas antes, había estado rebuscando en la basura. Ahora era dueño de este ático, y tenía 47 millones para cambiar vidas. La primera persona que llamé fue Jeremías. Le pedí a Blackstone que me llevara a una tienda de teléfonos para conseguir un teléfono celular. Luego fui directamente de regreso a la estación Texaco. Todavía estaba allí, organizando sus latas para la ronda de reciclaje del día siguiente. «¡Michigan Mike!», gritó cuando me vio bajar del Lincoln. «¿Te ves bien? Ese hombre abogado no mentía. Todo es real, Jeremías», dije. «Cada palabra». Me senté en la acera junto a su carrito, aún con mi ropa nueva, pero sin importarme la suciedad. «Necesito tu ayuda», dije. «¿Mi ayuda?», preguntó. «Acabas de heredar millones. ¿Qué podrías necesitar de mí? Tengo que ayudar a 100 personas a salir de las calles», dije. «Ayuda real, no solo tirar dinero. Conoces estas calles mejor que cualquier trabajador social. Sabes quién necesita qué, quién está listo para recibir ayuda, quién no. Quiero contratarte como mi director de extensión». Jeremías se rió hasta que se dio cuenta de que hablaba en serio. «Mike», dijo, «no he tenido un trabajo real en 20 años. Has estado haciendo el trabajo durante 20 años, respondí. Solo que nadie te ha pagado por ello. Me enseñaste cómo sobrevivir. Has mantenido a docenas de personas con vida con tu conocimiento. Necesito esa experiencia».
En una semana, había establecido la Fundación Hartley, nombrándola en honor al tío Rudolph. La primera oficina era pequeña, solo una tienda convertida, pero estaba en el vecindario correcto donde las personas que necesitaban ayuda podían alcanzarla. Jeremías fue mi primera contratación, y su primera sugerencia cambió todo. No los hagas venir a nosotros sintiéndose como mendigos, dijo. Dale dignidad, dale opciones. Desarrollamos un programa donde las personas podían elegir su camino. Algunos necesitaban rehabilitación primero, otros necesitaban tratamiento de salud mental, algunos solo necesitaban una oportunidad, un trabajo, alguien que creyera que podían ser más que su peor momento. Cada persona obtenía un trabajador social, pero más importante, obtenía un mentor que había estado donde estaban. La tercera persona a la que ayudamos fue Agnes, la anciana con la que había compartido mi comida meses antes. No necesitaba mucho, solo un apartamento seguro y alguien que la ayudara a navegar los beneficios de seguridad social que no sabía que eran suyos. Cuando la colocamos en una residencia para ancianos con sus beneficios cubriendo el costo, lloró durante 1 hora. Pensé que moriría en las calles, dijo. Pensé que ese era el final de mi historia. Para el 6.º mes, habíamos ayudado a 37 personas a encontrar estabilidad. Cada éxito fue documentado, verificado por la firma de Blackstone, pero más importante, cada éxito fue sostenido. No solo conseguíamos que las personas tuvieran vivienda y las abandonáramos, hacíamos seguimiento, proporcionábamos apoyo continuo, celebrábamos sus victorias. Fue entonces cuando apareció Verónica. Se veía diferente, desesperada de una manera que reconocí, porque había usado esa misma expresión. Su ropa de diseñador era la misma que de nuestro divorcio, pero ahora le quedaba holgada. El BMW se había ido. La sonrisa superior había sido reemplazada por algo hueco. «Michael», dijo parándose en la puerta de la fundación como si no estuviera segura de que se le permitiera entrar. «He oído hablar de tu herencia. He oído hablar de lo que estás haciendo». «¿Qué quieres, Verónica?», pregunté. «Clayton me dejó por su secretaria», dijo. «La casa está en ejecución hipotecaria. He estado quedándome con amigos, pero están cansados de mí. No incluso podía mirarme a los ojos». «Estuve equivocada en todo», dijo. «Vales 100 veces más que Clayton. Siempre lo valiste». Miré a esta mujer que me había destruido, que se había reído de mi ruina, que había dicho que moriría sin amor en la calle. El viejo yo habría sentido satisfacción por su caída. El yo de la calle le habría dicho que probara los contenedores detrás de Romano, que viera cómo le gustaba, pero el hombre en el que el tío Rudolph me había desafiado a convertirme vio algo más, un ser humano en dolor. «No puedo estar contigo de nuevo, Verónica», dije. «Ese puente está quemado más allá de toda reparación». «Lo sé», respondió. «No estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que quizás puedas ayudarme a encontrar un trabajo. Algo simple. Trabajaré. Haré lo que sea necesario. La fundación ayuda a personas que experimentan falta de hogar», dije. «Todavía no estás allí». «Lo estaré pronto», dijo. Su voz se quebró. «La próxima semana, probablemente». Le di la tarjeta de visita de una agencia de empleo regular. «Sons buena gente», dije. «Te ayudarán a encontrar algo». «Pero Verónica, esto es todo lo que obtienes de mí. Sin dinero, sin trato especial, solo esta referencia. Necesitas reconstruir tu propia vida». Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, y se fue sin decir otra palabra. Mi hija Bethany se acercó 3 meses después, pero no por el dinero. «Papá», dijo por teléfono, «vi un artículo sobre tu fundación, sobre las personas que estás ayudando. Mamá me dijo mentiras sobre por qué desapareciste. Debí haberlo sabido. Debí haberme acercado. Eres un niño. Tu madre era todo lo que tenías. ¿Puedo ser voluntaria en la fundación?», preguntó. «Quiero decir, ya tengo 17 años. Soy lo suficientemente mayor para ayudar». Así fue como recuperé a mi hija. No a través de millones, sino a través del servicio. Venía todos los sábados, ayudando a servir comidas, organizando donaciones de ropa, sentándose con personas y escuchando sus historias. Era particularmente buena con los jóvenes sin hogar, los fugitivos y los desechados que confían en ella de maneras que no podían confiar en los adultos. Para el 3.er año, habíamos ayudado a 86 personas. Algunos fallaron, recayeron, desaparecieron de vuelta a las calles. Esa fue la parte más difícil, aceptar que no todos podían ser salvados,
que algunas personas no estaban listas. Pero la mayoría tuvo éxito, encontrando trabajos, reconectándose con familias, reconstruyendo vidas que pensaban que estaban perdidas para siempre. Luego Blackstone me llamó con noticias que sacudieron todo. Michael, dijo, encontré algo en los papeles del señor Hartley, un diario de 1969. Necesitas ver esto. La entrada estaba fechada el 15 de diciembre de 1969. El hombre que me salvó finalmente me dijo su nombre completo hoy. Leí, Morrison Thompson. Ha sido como un padre para mí estos últimos 2 años. Mencionó un hijo, Steven, viviendo en Ohio. Me pregunto si alguna vez conoceré a su familia, si alguna vez podré pagar esta deuda. Steven era el nombre de mi padre. Hay más, dijo Blackstone pasando páginas. Morrison Thompson sabía exactamente quién era tu tío. Tiene su propia entrada de diario de ese mismo día. La letra de Morrison era temblorosa, pero clara. Hoy le dije al joven Rudolph mi nombre. Leí, no creo que se dé cuenta de que sé quién es. El hermano de Dorothy que desapareció después de la guerra. La familia piensa que está muerto. No traicionaré su confianza diciendo algo, pero estoy contento de haber podido ayudar a la sangre de Dorothy. Buen chico, solo perdido. Encontrará su camino. Mi abuelo había sabido todo el tiempo. Había salvado al hermano de su cuñada, nunca diciendo nada a nadie, nunca buscando crédito. El secreto creó ondas que se extendieron a lo largo de las décadas, terminando con el tío Rudolph salvándome. De pie en ese ático donde el tío Rudolph murió solo, me di cuenta de que la verdadera herencia no era el dinero o la propiedad. Era la prueba de que la amabilidad crea círculos, que ayudar a otros regresa de maneras que nunca vemos, que el amor opera en las sombras y a través de décadas y de personas que apenas conocemos. Para el 5º año, había ayudado a 103 personas a escapar de la falta de hogar. La fundación había crecido con otros donantes uniéndose a nuestra causa. Jeremías se había convertido en un experto respetado en extensión, dando conferencias sobre dignidad y servicios sociales. Mi hija estaba estudiando trabajo social en la universidad, planeando continuar la misión. Pero el mejor momento llegó cuando encontré una vieja foto en el escritorio del tío Rudolph. Era del funeral de mi abuelo que apenas recordaba. Al fondo, solo, estaba un tío Rudolph más joven. Había venido a despedirse del hombre que lo salvó, aunque nadie conocía su conexión. En el reverso, con la letra del tío Rudolph, Morrison Thompson, 1910-1985. Me salvaste sin pedir nada. Lo pagaré adelante. Lo prometo, y lo había hecho a través de mí, a través de las 100 vidas que cambiamos, a través de los miles más que la fundación ayudaría en los años venideros. El dinero había sido la herramienta, pero el verdadero regalo fue entender que todos estamos conectados, que la amabilidad viaja a través del tiempo, que la persona sin hogar de hoy podría ser el salvador de mañana. El tío Rudolph lo había aprendido de mi abuelo, yo lo había aprendido de las calles, y en algún lugar por ahí, alguien a quien habíamos ayudado, lo aprendería también, pasándolo a alguien más necesitado. Así es como el mundo realmente cambia. No a través de herencias de 47 millones, sino a través de una persona ayudando a otra, creando cadenas de compasión que se extienden a través de generaciones. Mi abuelo lo comenzó con un veterano desesperado detrás de su librería. El tío Rudolph lo continuó con su fortuna y su fe en mí. Y ahora era mi turno de mantener la cadena en movimiento, una vida a la vez, de pie en ese ático. Ya no sin hogar, pero nunca olvidando cómo se sentía. Finalmente entendí lo que el tío Rudolph quiso decir al aceptar ayuda. No era una debilidad tomar la mano de alguien. Era el primer eslabón en una cadena que eventualmente arrastraría a alguien más a la seguridad. La fortuna no era mi final, era mi comienzo. Y en algún lugar por ahí, mi abuelo y el tío Rudolph estaban observando, satisfechos de que su inversión en amabilidad finalmente había pagado sus dividendos. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar de manera diferente sobre las personas sin hogar que ves todos los días, entonces por favor dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escucharlo. El cambio real comienza al ver a las personas como humanas, al reconocer que todos estamos a solo una crisis de necesitar ayuda. Comenta a continuación con tus propias historias de amabilidad inesperada, de ayuda que llegó cuando más la necesitabas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Recuerda, cada persona que conoces está librando una batalla de la que no sabes nada. Sé amable.